Le vamos a dar la bienvenida de inmediato a Daniel Aponte, candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela para el Circuito 3 de Caracas. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, candidato, quiero presentarle para usted algunas opiniones que recogimos. ¿De qué le solicita o qué piensa los ciudadanos sobre el ejercicio de esta Asamblea Nacional y qué le pide a la que viene? ¿Qué le solicita usted a los candidatos que se postulan a la Asamblea Nacional? En realidad lo que le pido a todos los candidatos que se postulan es que quieran a nuestro país, porque la mayoría de los que han estado parece que ninguno ha querido nuestro país, que cumplan lo que van a decir, porque lo que dicen no lo cumplen. Que se preocupen por el país y que vean los problemas reales y lo que está sucediendo en el país y traten de poner una manito en el país. Eso es. Echarle una manito al país. El país, según las principales encuestadoras, está enfrentando una crisis económica, ya se ha admitido por parte de la oposición y también por parte del gobierno nacional. Se sigue diciendo que es una guerra económica y también se siguen tomando medidas como el ajuste en el salario mínimo. Sin embargo, algunas personas consideran que no es suficiente. ¿Cuáles son esos problemas, según la visión de Daniel Aponte, que deben ser enfrentados de manera prioritaria en este momento y de cara a la próxima Asamblea Nacional? Sí, no, es importantísimo decir, ¿no? Lo primero, que ciertamente atravesamos un momento económico complejo, ¿no? No es para nadie un secreto, para ningún ciudadano de este país, la situación económica que venimos enfrentando, ¿no? Pero además eso hay que también ser responsable y considerar que hay elementos concretos que dicen pues que estamos en medio de una guerra económica, los altos niveles de inflación inducidos por algunos comerciantes, el tema del bachaqueo, el tema de la reventa de productos, pero sobre todo el tema de las colas. Yo creo que esos tres elementos son los elementos centrales de esta guerra. Y el gobierno nacional ha hecho esfuerzos gigantescos, no solo en las jornadas a cielo abierto, todos los sábados en el territorio nacional, sino de manera permanente, continua, día a día, en las localidades, en los pueblos, pero también acá en Caracas, en la ciudad. Y en base a lo que decían algunos de los entrevistados, los dos entrevistados, ciertamente, el compromiso del diputado de la Asamblea Nacional es con la patria, es con el país. Y nosotros como candidatos del Gran Polo Patriótico estamos comprometidos no solo a mantener las cosas buenas que se han hecho, sino también a revisar a profundidad los errores cometidos, el tema del flagelo de la corrupción que todavía permea en algunos espacios de la administración pública, pero también... ¿Por qué no se han logrado revertir ese efecto de la corrupción dentro de instituciones del Estado? Sí, yo creo que es un tema cultural. Nosotros tenemos la misma estructura burguesa, piramidal, estratificada de la administración pública. Sí ha habido cambios importantes en algunos espacios de la administración, pero algunos somos los mismos seres humanos que estaban en la Cuarta República y siguen allí en las instituciones. Pero el presidente Maduro ha demostrado, tenemos un gobernador que fue de la revolución preso, tenemos alcaldes que están detenidos, tenemos funcionarios públicos detenidos por hechos de corrupción. El primer luchador contra el flagelo de la corrupción es el presidente Nicolás Maduro, pero esto es un tema de todas y de todos. Candidato, usted hablaba de la inflación inducida, sin embargo algunos sectores empresariales, sobre todo la Cámara de Comercio de Caracas, Fedecámaras, etcétera, dicen que esta inflación corresponde a la falta de producción. ¿Qué se puede hacer a nivel parlamentario en materia de leyes para impulsar la producción nacional y bajar esos índices de inflación que, vale decir, no se conocen tampoco cuáles son, porque el Banco Central no los ha publicado? No, fíjate, ahí ese es, como decía mi camarada y hermano Robert Serra, es la imagen del caretablismo en Venezuela. Fedecámaras, que agrupa las cámaras de productores del país, dice que es falta de producción. Bueno, que asuman la burguesía nacional, no es como la burguesía brasilera, la burguesía uruguaya, la burguesía argentina, que produce e invierte en su país. Esto es una burguesía parasitaria, que lo que hace es importar productos a hora preferencial y luego se escudan en el tema de que en Venezuela no hay productividad. El gobierno nacional ha hecho esfuerzos gigantescos, pero esto no es un tema nada más del gobierno nacional. ¿Qué hace Fedecámara para Venezuela? ¿Qué ha hecho Fedecámara en estos años, aparte de conspirar, participar en el golpe de Estado de abril de 2002 y boicotear la gestión del presidente Maduro? Yo creo que los empresarios responsables de este país, que hay bastantes empresarios responsables, bueno, den la cara también y digan qué proyectos tienen ellos, que acabamos de firmar convenios con Macro Venezuela, por ejemplo. El gobierno nacional acaba de firmar un convenio a través del Ministerio de Alimentación para el tema de la guerra económica. El tema de los índices inflacionarios, ciertamente, hay unos altos niveles de inflación, pero no es casualidad que en un mercado como el mercado Huacaipuro, donde yo vivo muy cerca, haya un zapato en 170.000 bolívares.
¿A qué se debe esto? ¿Es realidad costó un zapato a nivel de importación, con todos los aranceles de las aduanas, etcétera, valga 170.000 bolívares? ¿Y qué ha pasado con la SUNDE, que era la encargada en este caso de controlar ese tipo de prácticas? No, se está haciendo, pero el tema es que no es suficiente. Yo creo que debemos ir todo el pueblo, esto es una lucha de todo el pueblo, asumir de manera consciente y responsable la lucha contra el flagelo de la especulación, el tema de los altos costos, los altos precios que se le colocan a los productos, sea cual sea el rubro. Ustedes ven en los productos, incluso la papa, la zanahoria, como semanalmente algunos sectores, la economía informal incluso, nosotros estamos hablando, la suben casi que semanal. Eso hay que darle un freno, y es un freno de todo, no es solo los fiscales, que además yo creo que no se dan abasto, no hay suficiente. Debemos incorporar muchísima gente más al tema de la fiscalización, pero nosotros, todo el pueblo, debe asumir esta tarea, porque es una tarea para la estabilidad política y económica de la nación. Candidato, hay muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, que seguramente a usted le van a interesar, porque usted se va a someter a la voluntad popular el próximo 6 de diciembre, pero es mi compañero Gabriel López quien tiene todos los detalles. Gabriel. Así es, candidato Aponte, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy. En Primera Página le solicitamos, por favor, respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Lo vamos a hacer de inmediato con Robert Rivero. Él dice, ¿cómo es eso que dijo el presidente Maduro, que si la oposición es mayoría, gobernará en cívico-militar? ¿Es un autogolpe o qué? ¿Qué le responde? Roberto, no Robert. Es que se llama, correctamente, fíjate, Robert Rivero. Yo creo que primero tienes que leer bien o escuchar bien lo que dijo el presidente. El presidente lo que instruyó fue que si ganaba la oposición al Parlamento Nacional, él seguía siendo el presidente de la República. Y hay una unión cívico-militar para mantener el poder político en este país. Pero como eso no va a suceder, no te preocupes, Robert, la mayoría parlamentaria será de la revolución, del pueblo mayoritario que está con la revolución bolivariana, y eso seguirá siendo pues el rumbo que tiene este país, que será una asamblea roja, rojita, con mayoría parlamentaria patriota y revolucionaria. @Pesaned también nos escribe y dice, si no se debe tener una estructura piramidal, ¿cuál es la estructura que usted propone debe tener el Estado? Sí, fíjate, nosotros debemos pasar de una estructura burocratizada, una estructura que para cualquier trámite de cualquier ciudadano de este país te pongan 1001 trabas, no solo, yo no estoy hablando solo de la gobernación, la alcaldía, de todo, estoy hablando en absolutamente todo, la administración pública. Nosotros debemos bajar los niveles de piramidal, colocando la imagen más simple, ¿verdad? De que para que llegue al que está arriba, tenga que pasar por 1001 pasos primero. Nosotros estamos bajando, achicar la estructura burocrática y avanzar a un estado menos, ¿verdad?, menos burocrático, y que la gente tenga la simplificación de trámites para cualquier solicitud, y sobre todo que el pueblo empiece a asumir, como lo ha venido haciendo, el poder de manera directa. Consejos comunales, comuna, Estado comunal, que no es una propuesta, digamos, que va contra el Estado, no, es el modelo comunal que nosotros estamos implementando en Venezuela, pero sobre todo queremos que el pueblo, a través de las instituciones del Estado, puedan pues bajar los niveles de burocracia que vivimos todos los días en cualquier espacio. Son muchas las preguntas y comentarios que siguen llegando, candidato. Lo hace Rita Rodríguez y le pregunta, ¿por qué los candidatos del PSV no proponen soluciones para las parroquias clase media del circuito 3? Han sido olvidadas. ¿Qué comentario le hace? Fíjate, Rita, tienes toda la razón. Los candidatos del PSUV no solo es que asumimos el compromiso, yo vivo en este circuito, a diferencia de los tres fósiles de la derecha que quedan de candidatos por aquí. Aquí tenemos de candidato a la oposición a Ramos Alup, a Pablo Medina y a Berenice Gómez, que ellos ninguno vive en este circuito, no les duele nuestro circuito, como a mí sí, que vivo en el Recreo y vivo, pues padezco los problemas de servicio que existen, no los ocultamos, algunas deficiencias aún que tenemos, pero sobre todo de la mano con las clases medias, que yo creo que hay que ser atendida. La clase media está en el circuito con mayor número de profesionales, de técnicos, y eso puede ser un gran aliciente para que todas y todos juntos, indistintamente de nuestra posición política, podamos avanzar de la mano hacia soluciones concretas, propuestas concretas para solucionar los problemas que vive nuestro circuito. Por razones de tiempo, candidato, un comentario más. Lo hace @Empemar y le pregunta, ¿por qué no habla de las empresas que fueron tomadas por el gobierno y que no están produciendo en este momento? ¿Qué le responde? Fíjate, eso nosotros no lo ocultamos al debate. Hay empresas que han sido tomadas totalmente exitosas, como Lácteos Los Andes. Hay otras empresas que fueron tomadas, puestas también a los trabajadores y a las trabajadoras, y no han servido. Eso nosotros lo tenemos que revisar. Nosotros aquí no ocultamos absolutamente nada. Pero la cosa es que por una cosa que falle o dos,
vayamos a ocultar las miles de cosas buenas que hemos tenido en Revolución. Nosotros hemos dicho, vamos a revisar, es nuestra tarea, llámese como se llame, todos y cada uno de los errores y fallas que hemos cometido. Pero también es bueno, es de humano reconocer las cosas buenas que se han hecho. Yo creo que hay experiencias muy positivas en el tema productivo, en la toma de algunas empresas que han dado excelentes resultados para la nación, para el pueblo, y definitivamente ese es el modelo que nosotros seguimos. Candidato, me quedan segundos para despedir la entrevista. Otro candidato del PSUV, como Freddy Bernal, propone la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Usted estaría de acuerdo con este tipo de cosas en materia de seguridad? Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos delitos que se pagan con muy pocos niveles de pena. tiempo, de pena. Pero también yo creo, por ejemplo, el Código de Comercio. Nosotros tenemos un Código de Comercio obsoleto. Nosotros debemos adecuar el Código de Comercio a las nuevas realidades. El tema, por ejemplo, de la Ley del Empleo Productivo Juvenil. Aún le falta el reglamento. Nosotros creemos que eso es fundamental para que pueda surgir, y nosotros como joven, yo que tengo 27 años y voy por este circuito 3, nosotros tenemos una propuesta concreta, ¿no? Que es cómo la juventud venezolana asume el tema de la economía productiva. Ya basta de que este país, el 96% de los ingresos en divisas sean a través de la renta petrolera. Nosotros obviamente tenemos que seguir fortaleciendo nuestra renta petrolera, nosotros tenemos que seguir nuestra industria nacional fortaleciéndola, pero creemos que la juventud debe dar un paso adelante, como lo estamos haciendo en Revolución, y plantear propuestas concretas en torno al nuevo modelo económico productivo en Revolución. Muchísimas gracias, A ti, un Daniel saludo a todas y a todos. Aponte, candidato a diputado por la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela para el circuito 3 de la ciudad de Caracas, por habernos acompañado acá en Primera Página el día de hoy.